Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sé que a muchos les ha estado rondando en la cabeza y que ha generado muchísima conversación, debate y especulación. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles más jugosos y, sí, escandalosos, de la reciente y sorpresiva ruptura entre Ozge y Serkan. Sé que esta pareja, con su química palpable en pantalla y su conexión que muchos admiraban, ha sido una de las favoritas de innumerables fans, y la noticia de su separación ha caído como un jarro de agua fría, desatando una ola de tristeza y confusión. Pero, ¿qué hay realmente detrás de todo este telón de humo? ¿Cuáles son las verdaderas, las profundas, las impactantes razones que llevaron al fin de lo que parecía una historia de amor de cuento de hadas? Hoy, en un movimiento que ha sacudido los cimientos de sus seguidores, Ozge ha decidido abrir la caja de Pandora, romper el silencio y revelar algunos secretos que, les aseguro, les van a dejar con la boca abierta, analizando cada capa de esta compleja situación. Si son amantes de las historias de la vida real, de los giros inesperados, de las narrativas que te atrapan y, sobre todo, de conocer la verdad desnuda detrás de los titulares sensacionalistas y las conjeturas de las redes sociales, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos de lleno en este torbellino de revelaciones, en este viaje a las entrañas de una ruptura, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras historias exclusivas, análisis profundos y primicias que traemos para ustedes. Vamos allá porque la historia de Ozge y Serkan tiene mucho más que contar de lo que pensábamos. Las últimas semanas han estado marcadas, sin exagerar, por un frenesí de rumores y especulaciones que han rodeado el fin de la relación entre Ozge y Serkan. Los medios de comunicación, siempre ávidos de un buen titular, han sacado a relucir todo tipo de teorías, desde las más dramáticas y predecibles, como infidelidades y supuestas terceras personas, hasta las más mundanas, como una simple incompatibilidad de caracteres o el desgaste natural de una relación. Sin embargo, la verdad, como suele suceder en las esferas del corazón y las relaciones humanas, es mucho más compleja, mucho más matizada y, por qué no decirlo con total franqueza, bastante más impactante y reveladora de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Ozge, conocida por ser una persona siempre reservada en cuanto a su vida personal, por mantener una línea muy clara entre su esfera pública y su intimidad, ha dado un paso al frente sin precedentes. Y lo ha hecho, según ella misma ha declarado con convicción, cansada de que se especule, de que se distorsione la realidad y de que la narrativa pública no se corresponda con la verdad de lo vivido. Y lo que ha revelado, lo que ha decidido compartir con el mundo, no tiene desperdicio alguno, es una revelación que redefine la comprensión de su ruptura. Empecemos por lo que se creía que era el punto de inflexión, el supuesto detonante de todo, las famosas y a menudo incomprendidas diferencias irreconciliables. Al parecer, y según la propia Ozge, esto era tan solo la punta del iceberg, la fachada que ocultaba un abismo mucho más profundo. Ella ha contado con una honestidad desarmante que las discusiones, esos desacuerdos que son normales en cualquier pareja, comenzaron a ser frecuentes, casi cotidianas. Pero lo que es peor, y aquí es donde la situación se torna realmente preocupante, estas discusiones escalaban a niveles que nunca antes habían experimentado, transformándose en verdaderas batallas verbales que erosionaban la base de su relación. Se trataba de discusiones que iban desde los pilares fundamentales de cualquier proyecto de vida en común, los planes de futuro, las prioridades vitales, la visión de la vida a largo plazo. Pero también, y aquí viene la parte que realmente ha generado controversia y sorpresa, las discusiones giraban en torno a la forma en que Serkan manejaba ciertas situaciones y, de manera crucial, ciertas personas en su vida. Según el relato de Ozge, hubo una serie de eventos, de comportamientos, de actitudes, que la llevaron a una dolorosa pero ineludible conclusión: la confianza que había depositado en Serkan, esa base fundamental de cualquier relación sólida, se estaba erosionando por completo, desmoronándose lentamente pero con una fuerza imparable. No estamos hablando, y es importante recalcarlo, de una traición en el sentido más clásico y explícito de la palabra, como podría ser una infidelidad física directa. Estamos hablando de algo quizás más sutil pero igual de dañino, una serie de decisiones, de acciones, de omisiones por parte de Serkan que Ozge percibió, sintió y vivió como una profunda falta de respeto y de compromiso hacia ella y, por extensión, hacia la relación que compartían. Para ilustrarlo, Ozge menciona un incidente particular durante un viaje de negocios de Serkan. Sin entrar en detalles que pudieran ser legalmente sensibles o innecesariamente dañinos,
lo que sí ha dejado claro es que Serkan habría actuado de una manera que ella consideró absolutamente inapropiada, involucrándose en situaciones o interactuando con personas que la hicieron sentir profundamente incómoda, ignorada y, lo que es más doloroso, como si su presencia y sus sentimientos no tuvieran el valor que merecían dentro de su propia relación. Pero Ozge no se detiene en este punto, por devastador que ya sea. Ha revelado con una valentía admirable que Serkan, a pesar de sus supuestas declaraciones de amor incondicional y de su compromiso público o privado hacia ella, a menudo priorizaba su carrera profesional y sus compromisos sociales por encima de su relación. Esto, según su testimonio directo, se traducía en una constante y desgastante realidad, largas ausencias de Serkan, cancelaciones de planes de última hora que dejaban a Ozge plantada o con planes frustrados, y una sensación persistente, una sombra que se cernía sobre ella, de estar permanentemente en un segundo plano, de no ser la prioridad. Ella buscaba, y es algo que cualquier persona en una relación espera, un compañero de vida, un cómplice que estuviera presente no solo en los momentos de alegría y celebración, sino también, y quizás más importante, en los momentos de dificultad, en los desafíos, en el día a día. Y sintió con una profunda tristeza que Serkan no estaba cumpliendo con esa expectativa fundamental. Lo más delicado, lo que ha levantado más cejas y generado mayor debate, es la mención de una supuesta falta de honestidad por parte de Serkan. Ozge ha insinuado, de manera clara pero sin entrar en acusaciones directas que pudieran ser defamatory, que Serkan no siempre fue transparente con ella respecto a ciertas amistades y actividades. No se trata, y esto es clave para entender su perspectiva, de celos infundados o de inseguridades personales. Se trata, según sus palabras, de hechos concretos, de pruebas, de evidencias que la llevaron a cuestionar de manera radical la sinceridad y la transparencia de Serkan. Ella menciona, por ejemplo, y este es un detalle que ha dejado a muchos pensando, que descubrió ciertas conversaciones, ciertos encuentros, que Serkan nunca le había mencionado. Estos descubrimientos, estas revelaciones inesperadas, la hicieron sentir que le estaba ocultando información importante, que había una parte de su vida que se mantenía deliberadamente alejada de su conocimiento, generando una brecha de confianza casi insalvable. Y aquí es donde entra uno de los aspectos más escandalosos, uno de los puntos que sin duda ha generado más revuelo y ha sido objeto de intensos análisis en las redes sociales y en los círculos mediáticos. Ozge ha revelado que uno de los motivos principales, uno de los catalizadores finales de la ruptura, fue la influencia negativa y corrosiva de un círculo de amigos cercano a Serkan. Según el relato detallado de Ozge, este grupo de personas, en lugar de ser un apoyo para la relación, en lugar de contribuir a su fortalecimiento, laminaban constantemente socavando los cimientos de su unión con sus comentarios, sus consejos malintencionados y sus hábitos de vida. Se trataba, según describe Ozge, de un ambiente de fiesta constante, de una mentalidad superficial, de una búsqueda de gratificación inmediata que ella sentía que no encajaba en absoluto con la madurez, la estabilidad y la visión de futuro que ella buscaba y que creía estaban construyendo juntos. Ozge ha sido muy clara y enfática al afirmar que ella no tiene nada en contra de las amistades de Serkan en sí mismas, que respeta su derecho a tener su círculo social. Sin embargo, ha criticado duramente la toxicidad que, según su perspectiva, emanaba de este grupo en particular y cómo esta toxicidad terminaba inevitablemente por filtrarse y afectar negativamente a su relación de pareja. Ha mencionado, y este es un detalle crucial, que Serkan a menudo cedía a las presiones de este grupo, que se dejaba influenciar por sus opiniones e incluso por sus comportamientos, incluso cuando él sabía, o debería haber sabido, que a ella no le gustaba o que la incomodaba profundamente. Esta incapacidad de Serkan para poner límites claros entre su círculo social y su relación de pareja se convirtió en un punto de fricción constante y doloroso para Ozge. Otro punto que Ozge ha puesto sobre la mesa, y que ha sorprendido a muchos por su delicadeza y por las implicaciones que tiene, es la cuestión del manejo del dinero en la relación. Si bien es importante destacar que Ozge no ha hablado de un tema de infidelidad económica en el sentido de desfalco o malversación, sí ha expresado con claridad y frustración la forma en que Serkan manejaba sus finanzas personales, una gestión que, a su vez, tenía un impacto directo y preocupante en sus planes de futuro como pareja. Ella sentía, y esta es una sensación común para muchas personas que buscan construir una vida en común, que Serkan era irresponsable con sus gastos, que sus decisiones financieras carecían de la previsión necesaria, y que esto creaba una constante e inaceptable incertidumbre para ambos a la hora de pensar en construir un futuro sólido y estable juntos. Ozge, por su parte, se ha definido a sí misma como una persona muy organizada,
muy metódica y prevenida en todos los aspectos de su vida, incluyendo la gestión financiera. Esta diferencia abismal de enfoques, esta divergencia radical en la forma de concebir y practicar la gestión del dinero, se convirtió, según sus palabras, en un foco de conflicto recurrente, una fuente inagotable de desacuerdos que erosionaban la armonía de su convivencia. Y quizás lo más conmovedor, lo más íntimo y lo que ha tocado la fibra sensible de muchos de sus seguidores, es la parte donde Ozge habla de la falta de comunicación efectiva. Ella insiste con una voz cargada de emoción y nostalgia, en que a pesar de sus intentos reiterados y sinceros de hablar sobre sus problemas, de abordar las dificultades que aquejaban a su relación, muchas de estas conversaciones, en lugar de llevar a soluciones o a un mayor entendimiento, terminaban invariablemente en discusiones acaloradas, en reproches mutuos o, lo que es aún más desalentador, en una completa y absoluta falta de entendimiento mutuo. Ozge siente, y es una de las quejas más dolorosas que una persona puede expresar en una relación, que Serkan a menudo minimizaba sus preocupaciones, desestimaba sus miedos o los consideraba exagerados, como si sus sentimientos no tuvieran validez o peso. Esto la hacía sentir incomprendida, sola y, lo que es peor, como si estuviera luchando una batalla en solitario dentro de la propia relación. Ella buscaba desesperadamente un diálogo abierto y honesto, un espacio seguro donde ambas partes pudieran expresar sus sentimientos más profundos, sus miedos y sus anhelos, y juntos encontrar soluciones y caminos a seguir. Pero sentía con una amarga decepción, que esto simplemente no se daba, que esa conexión comunicativa esencial estaba ausente. Finalmente, y esto es algo que quizás muchos no esperaban, algo que añade una capa más de complejidad a esta ya intrincada historia, Ozge ha insinuado, sin decirlo explícitamente pero dejando la puerta abierta a la interpretación, que hubo un momento crucial en el que Serkan se mostró indeciso, titubeante sobre el futuro de la relación. Al parecer, Serkan habría tenido dudas profundas, dudas existenciales quizás, sobre si estaba verdaderamente listo para un compromiso serio y a largo plazo, para dar el siguiente paso en su proyecto de vida juntos. Esta indecisión, este cuestionamiento por parte de Serkan, sembró en Ozge una inseguridad devastadora, una duda que se instaló en su corazón y en su mente, cuestionando la solidez de sus sentimientos, la firmeza de su compromiso y la viabilidad de su futuro compartido. Esta indecisión, combinada de manera fatal con todos los otros problemas mencionados anteriormente, los conflictos, la falta de confianza, la influencia externa, la disparidad en la gestión de las finanzas, llevó a Ozge a tomar la decisión más difícil y dolorosa de su vida: poner fin a la relación. Una decisión que, según sus propias palabras, tomó por su propio bienestar, por su salud mental y emocional, y para evitar prolongar un sufrimiento innecesario, un dolor que se estaba volviendo insoportable y que no parecía tener fin. En resumen, la ruptura entre Ozge y Serkan no se debió, como se podría haber especulado inicialmente, a una única causa aislada, a un solo error garrafal o a un incidente puntual. Fue en realidad una dolorosa acumulación de problemas, una acumulación lenta pero implacable de desacuerdos, de malentendidos, de expectativas no cumplidas, de carencias afectivas y comunicativas que erosionaron gradualmente la confianza, la comunicación y el respeto mutuo, pilares fundamentales de cualquier relación duradera. Desde presuntas faltas de honestidad y la influencia perniciosa de su círculo social, pasando por diferencias insalvables en la gestión financiera y una aparente e insoportable indecisión sobre el futuro de la relación, Ozge ha pintado un cuadro bastante complejo, detallado y, a menudo, desgarrador de los últimos meses de su relación. Ha sido sin duda una decisión dolorosa, un camino lleno de lágrimas y sacrificios, pero necesaria, según su propia convicción, para poder reconstruir su vida, sanar sus heridas y, sobre todo, buscar la felicidad y la paz que se merece. Y eso es todo por hoy, amigos, por este análisis profundo y detallado de las revelaciones de Ozge. Espero sinceramente que este resumen exhaustivo de sus declaraciones les haya parecido tan fascinante, tan esclarecedor y tan impactante como a mí. Es fundamental recordar, como siempre insistimos en este canal, que estas son las palabras de Ozge. Su perspectiva de los hechos, su vivencia personal de la ruptura. Y si bien es valioso y crucial escuchar su versión para comprender la magnitud de la situación, siempre es bueno, y es un ejercicio de madurez y de justicia, escuchar o al menos considerar que existen otras perspectivas, que cada persona vive las experiencias de manera diferente. Pero sin duda, esta historia nos deja mucho en qué pensar sobre las complejidades de las relaciones modernas, sobre la importancia de la comunicación, la transparencia, el respeto mutuo y la búsqueda de la felicidad individual dentro de una relación de pareja. Gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo.
Si les gustó esta historia, si encontraron valor en este análisis y quieren más contenido como este, no olviden dejarme un súper me gusta, un like que nos anima a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus seguidores, con todas aquellas personas que creen que les podría interesar esta historia o que están pasando por situaciones similares, para que también se enteren de todo. Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Son ustedes quienes dan vida a esta comunidad. Sus comentarios son súper valiosos para mí y para nosotros, así que déjenme saber qué opinan de todo esto en la sección de comentarios de abajo. ¿Creían que esto era lo que había pasado realmente? ¿Qué les sorprendió más? ¿Qué consejo le darían a Ozge en estos momentos difíciles? Los leo con gran interés. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más conexión. Hasta pronto.